Buenas noches, mi nombre es Shirma Almeida, estudiante de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para el presente taller vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Este taller está dirigido a una población selectiva, por lo que hemos seleccionado a jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa San Francisco del Albergue. Objetivo general: contribuir a la prevención de la problemática de la violencia intrafamiliar en trabajo directo con los jóvenes y sus familias de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia desde un enfoque psicoeducativo. Objetivo específico 1: fomentar el desarrollo de las relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos que forman parte de la comunidad educativa. Objetivo específico 2: apoyar y fortalecer a las familias que forman parte de la Unidad Educativa UESFA con el fin de potencializar en el desempeño de su rol como agente social protector, estabilizador y conformador de personas. Comencemos. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es un problema social universal que afecta a la sociedad actual y contribuye al desarrollo de las relaciones familiares disfuncionales. La raíz etimológica del término violencia remite al concepto de fuerza. En este sentido, la violencia implica el uso de la fuerza para producir un daño. Por lo tanto, se aborda la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica a toda acción u omisión cometida en la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la integridad física, psicológica, incluso la violación constante de los derechos humanos y libertades fundamentales de sus miembros. Por lo tanto, se asume la misma como cualquier acto de agresión física, psicológica, emocional, verbal, sexual, económica, humillación, privaciones o explotación que ocurra contra cualquier miembro de una familia, resultando ser las formas más comunes el maltrato infantil y el maltrato a la mujer. ¿Sabías que la violencia es considerada una forma de ejercicio del poder para que facilita la dominación, opresión o supremacía de quien la ejerce y una posición de sometimiento o sujeción de quien la sufre? En todas sus manifestaciones se deviene un problema de salud público que involucra a todos los países y aunque no constituye propiamente una enfermedad en el sentido tradicional de su comprensión, donde el elemento etiológico biológico desempeña como regla un papel fundamental, en sentido social resulta un problema de salud y un importante factor de riesgo psicosocial por la magnitud del daño, la invalidez y muerte que provoca, con consecuencias múltiples y diversificadas en los planos sociales y psicológicos. Y además es un fenómeno presente en mayor o menor medida en todas las sociedades y resulta de interés creciente en las instituciones internacionales que reconocen su trascendencia y sus múltiples implicaciones a escala global y al interior de cada país, así como para las comunidades, las familias y los individuos. El acceso científico, político a esta problemática, aunque todavía incipiente, ha sido resultado de la batalla sistemática de movimientos de mujeres en todo el mundo. Además, es reconocido por la sociedad como un problema social y de salud vigente, no solo por los múltiples y diversos efectos que ocasiona, sino además porque nulifica los derechos humanos fundamentales. Ahora veamos los antecedentes y estadísticas sobre la violencia intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Las provincias en las que prevalece el maltrato infantil son Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. Los padres son los principales agresores, indica un informe de la DINAPEN. Maltrato físico, psicológico, institucional y negligencia son algunos de los delitos en contra de los niños en Ecuador. Las niñas, sin embargo, llevan la peor parte. Esta conclusión se desprende de un informe elaborado por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, en diciembre del 2020. El documento señala además que la negligencia parental es la principal forma de maltrato que sufre este sector de la población. El Código de la Niñez y Adolescencia define a este delito como el descuido grave y reiterado de los padres a sus hijos, pero también al no brindarles alimentación o cuidados médicos. Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, la negligencia es la primera causa por la que los niños llegan a las casas de acogida. Datos según último informe de la DINAPEN del año 2020, trato negligente o descuido 55.4%, maltrato físico 24.9%, maltrato psicológico 19.4%, maltrato institucional 0.4%. Ahora veamos qué tipo de violencia existe en nuestra sociedad hacia los jóvenes. Entre las más comunes tenemos maltrato físico. El maltrato físico es el daño o perjuicio que se ocasiona a una persona. El maltrato físico viene acompañado por golpes, lesiones o heridas en determinadas partes del cuerpo. En su mayoría este tipo de maltrato suele ocurrir por celos, chismes, en fin, hay muchos factores que pueden ocasionar esta problemática en nuestra sociedad, esto sumado en muchas ocasiones al alcohol. En todo caso, en la mayoría de estos eventos, las personas más perjudicadas son las mujeres, ya que si no recae en ellas el maltrato, puede recaer en sus hijos o familiares
cercanos. Maltrato psicológico. El maltrato psicológico es todo daño que se hace a una persona, pero ya no en el cuerpo, sino en el alma, en sus sentimientos, en lo moral. Este tipo de maltrato está acompañado principalmente de palabras, gritos, amenazas, gestos o indiferencia, lo cual produce grandes heridas psicológicas que no pueden remediarse tan fácilmente. Abuso sexual. Esta forma de violencia vulnera la dignidad de la persona porque a través de la fuerza e intimidación se logra acceder de forma violenta a la práctica sexual, donde en la mayoría de los casos resultan embarazos no deseados y en muchas ocasiones enfermedades venéreas. El abuso sexual es una práctica descomunal que agrede física y psicológicamente a quien la padece. Esta es objeto de rechazo por la sociedad y es motivo de grandes implicaciones de tipo legal. Otro de los puntos que se debe mencionar es que los medios de comunicación deben ayudar evitando que se difundan programas que incitan la violencia y actos similares. Además, se debe controlar el uso de redes sociales, las mismas que tienen material positivo y negativo. Se debe instruir a los niños sobre el respeto a las personas. Factores de riesgo. Factores del individuo. Se identifican los aspectos biológicos y los relacionados con la historia personal que influyen en la conducta de la persona y condicionan su riesgo de convertirse en víctimas o en agresores. Entre este tipo de variables se distinguen A. Las demográficas, como la edad, la educación y los ingresos. B. Los trastornos psíquicos o de personalidad. C. El uso de alcohol u otras sustancias. Y D. Los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sido víctima de maltrato. Las relaciones más cercanas son aquellas relaciones mantenidas con la familia, los amigos, la pareja y los compañeros. Los contextos comunitarios son los escenarios en los cuales se desarrollan las relaciones sociales tales como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, en los cuales se trata de identificar las características que aumentan el riesgo de que se produzcan actos violentos. Este riesgo podría estar influenciado por factores como la movilidad territorial, la densidad poblacional, el desempleo o la existencia de tráfico de drogas en la zona. Los factores relacionados a la estructura de la sociedad. En estos se citan aquellos elementos que contribuyen a crear un ambiente en que se estimula o inhibe la violencia. Y B. Las normas sociales y culturales a su vez. Entre estas últimas se incluyen las normas que consideran la prioridad de los padres sobre los derechos de los hijos, las que afirman la dominación masculina sobre las mujeres y niños, entre otros. Todos estos factores incrementan la vulnerabilidad de la familia y transforman el conflicto inherente a toda interacción en un factor de riesgo para la violencia. Ahora veamos los factores de protección. Educación secundaria completa para los adolescentes es un factor de protección importante. Retardar la edad de matrimonio por lo menos hasta los 18 años. Normas sociales que promuevan la equidad de género. Servicios que articulen respuestas con calidad. Servicios judiciales, servicios de seguridad, protección, servicios sociales y servicios médicos con dotación de personal con conocimiento, capacitación y entrenamiento adecuado. Disponibilidad de espacios seguros o refugios. Acceso a grupos de ayuda. Es momento de ver las estrategias de afrontamiento. Es de vital importancia impulsar campañas de información sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los servicios de atención a víctimas. Estas campañas deberán ser impulsadas por los centros educativos, las iglesias, las organizaciones juveniles, los medios de comunicación y demás espacios de socialización, ya que con esto se logra sensibilizar y dar apoyo emocional a la víctima de violencia. Es fundamental prevenir la deserción escolar y promover la educación alternativa para los adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo. Para estimular la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo, se requiere emplear la cobertura y mejorar la calidad de la educación básica, así como diversificar las ofertas educativas, ya que una de las armas más eficaces para romper el círculo de violencia es la educación. Para afrontar de manera eficaz la violencia intrafamiliar, se debe promover las escuelas para padres y madres en las ciudades, en donde se incluyen pautas de crianza y educación afectiva, con el propósito de mejorar la educación y prevenir hechos violentos en el hogar. Para finalizar, como hemos visto, la violencia intrafamiliar y el maltrato a los menores siempre ha existido, pero no se había formulado derechos exclusivos para detenerlos. Por lo tanto, los padres o personas mayores pensaban que tenían la autoridad de poder golpear, gritar o agredir a los menores. Es por esto que se debe concientizar más a la población adulta que la salud de los menores debe ser cuidada de tal manera que no se exponga su integridad física, así como mental, para que el maltrato quede en el olvido, ya que, como se mencionó, este puede ser de diferentes maneras y afecta de diversas formas a los menores, pudiéndoles causar
en casos graves la muerte. También es importante el aporte que pueda realizar la unidad educativa al programar pláticas en la escuela referentes a la violencia intrafamiliar y la manera de prevenirla para que en un futuro, al formar una familia, estos jóvenes no traten mal a sus hijos. Hay que concientizar a los padres que dar una buena educación a sus hijos no es pegarles ni hacerles menos, sino que al contrario, dar amor, cuidado y protección es la mejor manera de brindar una buena educación a los jóvenes. Además que no existe salud en la sociedad sin salud mental en cada uno de los individuos que la conforman. Gracias por su atención.